y columnas, ¿no? No es un elemento nada nuevo, es un elemento bastante conocido, de hecho es un elemento que vieron en análisis de estructura, en análisis matricial de estructuras, ¿no? Voy a utilizar las mismas propiedades que tengo por default y voy a definir una sección tipo, o sea, el elemento frame, para yo definirlo, ¿ok? Yo necesito, en este caso, definir una sección, porque la obtención de la matriz de rigidez, obviamente, será a lo largo de toda la longitud del elemento finito. ¿Ok? Vamos a ver unas cuantas. Permíteme de nuevo que lo abra. ¿Ok? Me voy a colocar en el plano XZ. ¿Ok? Y voy a dibujar y voy a definir primero mi elemento tipo frame, la sección del frame. ¿Ok? Va a ser un tipo de concreto y le voy a colocar una dimensión de una viga de 0.70 por 0.30. ¿Ok? He decidido que el material en este caso va a ser el concreto, algo bastante conocido. ¿Ok? Y en donde dice Property Modifiers, ¿no? Es una parte que podemos modificar las propiedades geométricas de la sección transversal que tenemos de la viga, ¿no? En las normativas o en los estándares, ¿no? El ACI, el ACER, recomiendan, por ejemplo, que para secciones agrietadas, ¿no? se coloquen unos factores de 60% de la inercia bruta o del área del cortante, etcétera, ¿no? Precisamente en esta pequeña pestaña podemos ajustar estos parámetros, ¿ok? Pero no nos interesa la parte de diseño, no me interesa la parte del análisis y ver cómo funciona el elemento finito tipo frame. Le voy a decir que en este caso sea viga, aunque no va a importar si sea viga y columna, porque en este caso el diseño tipo, esto simplemente va a afectar en el diseño y no en el análisis, ¿ok? Voy a dibujar mi viga, ¿ok? Algo que ya ustedes conocen. Voy a poner esto por acá. Y básicamente defino mi sección de modelo de frame de un punto a otro. Obviamente, si ustedes se fijan, el modelo de elemento finito del elemento frame es una línea, ¿ok? Es una línea compuesta por dos nodos, tal y como ustedes los pueden ver acá, ¿ok? Si le doy al label, yo puedo ver que tengo dos nodos, los nodos 1 y 2, y el elemento que tiene un label 1, ¿ok? Básicamente lo que les diré, como básicamente lo que se está haciendo, es que mi geometría como tal es una línea de dos nodos y cuyas propiedades geométricas y materiales, las propiedades geométricas las tengo de la sección transversal y las propiedades del material ya sé cuál es, ¿no? Ya le he definido previamente en la sección de material. Estos datos son suficientes para uno poder modelar una viga. Lo que pasa es que si uno mira una viga es un sistema, vamos a decir, la viga es un continuo que es tridimensional. Lo que pasa es que en este caso hemos utilizado una hipótesis bastante simplificadora en la cual, en este caso, la dimensión importante sería la longitud y es donde voy a integrar para encontrar mi matriz de rigidez y la sección transversal y de donde y voy a tomar las propiedades de la sección transversal, ¿ok? Fíjense que de un modelo tridimensional, ¿ok? Que tiene los 3 grados de libertad, las 3 grados de libertad translacionales, o sea, una viga de un sólido tridimensional, la he simplificado a una línea que tiene 6 grados de libertad por nodo, 3 de ellos translacionales y 3 rotacionales. Este elemento se ha visto que esta aproximación dada de la realidad del continuo
a la realidad de una línea es suficiente para uno poder aproximar el campo de tensiones que yo voy a tener. ¿Okay? Vamos a analizar en principio la viga en voladizo que voy a tener acá. Voy a aplicar mi condición de contorno. ¿Okay? Impondré, ¿okay?, un empotramiento acá, lo voy a analizar justamente bajo su peso propio, ¿ok? Y en este caso haré un análisis completamente tridimensional, o sea, se supone que es un frame tridimensional, ¿ok? Tengan en cuenta que mis variables discretas aquí, o sea, el continuo, que es una viga de ancho de 30 con una altura de 70, la he discretizado con una geometría de línea en la cual cada uno de sus puntos, en el 1 y el 2, van a tener las variables discretas definidas. En este caso las variables discretas mías son, en este caso, las variables rotacionales, las variables traslacionales, 3 y 3, ¿no? ¿Ok? Vamos a decirle al programa también de que utilice la misma viga o sea, la misma viga de 2 nodos, que no discretice la viga de 2 nodos, sino que haga los resultados de esta manera, ¿no? En este caso, yo voy a frame, automatic frame match, y le voy a decir que no haga el automallado. Voy a hacer mi análisis, que se va a basar, en este caso, en el análisis de carga muerta, o sea, su peso propio, y el análisis modal, ¿ok? Una vez que ya yo haya terminado el análisis, es bastante típico, ¿okay? Ustedes ya conocen el elemento frame, simplemente estoy haciendo un poco de redundancia acá, ¿ok? Fíjense que donde están mis variables de los nodos, en donde yo tengo definido mis nodos, evaluar mis variables discretas. En este caso yo tengo las 3 rotaciones en los ejes local 1, 2 y 3, que en este caso coinciden con el eje global. O sea, no tengo un acortamiento en el eje X, tampoco tengo un desplazamiento en el eje Y, porque básicamente tengo cargas gravitacionales, y tengo un desplazamiento vertical. Fíjense que yo tengo hacia abajo menos 0.0296. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver o no? Muy bien. También fíjense que en la parte del 2, en el eje local 2, yo tengo una rotación. Tengo una rotación de valor de 0.00387 radianes. Hay algo que no toma en cuenta el elemento frame. Recuérdense que el elemento frame, la geometría en la que yo he discretizado una viga completamente tridimensional, que tiene una longitud de 10, un ancho de 30 y una altura de 70, la he discretizado en un elemento de línea. Pero resulta que este elemento no está tomando en cuenta el efecto Poisson que existe dentro del material, dentro de la viga, perdón. Obviamente, si nos vamos, cuando veamos la parte del sólido, se darán cuenta de que yo voy a tener no solamente deformaciones normales dentro de la viga, esas deformaciones de flexión que ustedes ven que arriba se tensa y abajo se comprime, sino que también yo tengo otro tipo de tensiones que ocurren en los planos XY o XZ. ¿Ok? Estas deformaciones también por cortante. Frame, si bien puede comportarse adecuadamente ante estos estados de carga, tengan en cuenta de que no todo el estado tensional lo tengo, porque se asume que son despreciables. Básicamente yo tengo un estado tensional, por ejemplo, el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante es mucho mayor que los esfuerzos cortantes y los otros, y el esfuerzo normal que ocurre en la dirección 2. ¿Ok? Vamos a plotear de momento, o sea, si ustedes se recuerdan de resistencia de materiales, espero que sí, en una sección que es rectangular, ¿ok? Y está sometida a un momento flector. Si esta es misión de la viga, ¿ok? Parte de la fibra de arriba, ¿ok? Se va a traccionar dependiendo de cómo esté el momento, sea negativo o positivo, pero siempre yo voy a tener un diagrama de esfuerzos de esta manera, que va a pasar por 0 en el eje neutro de la viga,
y que aquí yo voy a tener un sigma C, un sigma de compresión, y aquí un sigma T y un sigma de tensión. Obviamente, vamos a decir que esa fuerza interna que está aquí, ¿ok?, me genera un momento que contrarresta el momento externo para que esté en equilibrio. Una estructura está en equilibrio siempre y cuando la fuerza interna sea igual a la fuerza externa. Principio básico de estática. Para ver los esfuerzos, ¿ok?, para ver esos esfuerzos que se generan en la fibra superior y la fibra inferior de la viga, voy a frame, estreses, y ploteo en este caso mi deformación normal. ¿Ok? Entonces tiene la componente 1,1, la componente 1,2 y la componente 1,3. Hay que tener en cuenta que en elementos finitos se habla de ejes locales. Los desplazamientos, las rotaciones, en definitiva, todas las variables discretas, la voy a obtener en los ejes globales. ¿Ok? Los ejes globales en la que he definido cada nodo. Sin embargo, el estado tensional o de deformación que voy a tener dentro de mi sólido se tiene que ver en coordenadas locales del elemento. Para que se entienda qué son los componentes 1,1, 1,2 y la componente 1,1, 1,2 y 1,3, uno tiene que tener claro qué son los ejes globales. ¿Ok? Vamos a ponernos en una vista tridimensional y vamos a decir en la parte de labels, local access, voy a seleccionar para ver cuáles son los ejes locales. En SAP se tiene la siguiente convención. El eje local rojo es el eje 1. El eje local 2 es el eje verde. Y el eje local 3 es el azul. Fíjense que todos ellos son mutuamente ortogonales. O sea, que si quiero ver mi esfuerzo normal, yo necesito entonces buscar la componente 1,1, que en este caso coincide con la flecha en rojo. Entonces, el esfuerzo, voy a desactivar este momento, el esfuerzo en la fibra superior y tracción la puedo ver acá, en la parte de Display Force Stresses, y voy a seleccionar la componente 1,1, ¿ok? Y le doy a Apply. Obviamente, yo me espero que yo tenga los resultados en la fibra superior e inferior, en la fibra superior e inferior de la viga de mi estado tensional, ¿ok? Si le doy clic derecho, ustedes pueden ver el estado tensional que yo tengo como ese 1,1 máximo, que sería la fibra superior, ¿ok? Significa que está a tensión y que vale 129.76 toneladas por metro cuadrado. Y abajo yo tengo un estado tensional exactamente el mismo valor que la fibra superior. Básicamente nuestro concepto de resistencia de materiales. ¿De dónde saca esto? Si ustedes se recuerdan, sigma era igual a m por c, que era la distancia del eje neutro, e i la inercia. Si esta es mi sección de viga y este es mi eje neutro, c sería la distancia que hay de acá o de acá a acá. Fíjense que en este caso la distribución de esfuerzo es triangular. No lo puedo ver en el elemento frame porque resulta que solamente en este caso puedo obtener su valor en la región de la fibra superior e inferior. ¿Se entiende hasta acá? Esto es importante. Y recuerden este número: 129.76. 129.76. De igual manera yo puedo también plotear el esfuerzo cortante que actúa. En este caso el estrés 1,2, ¿ok?, que me está mostrando el valor mínimo. Si ustedes se recuerdan, o nuevamente, de resistencia de materiales, este valor corresponde al estado de la tensión por cortante, a la tensión de cortante que actúa en una sección circular, siendo arriba, ¿ok?, siendo arriba y abajo 0, y siendo máximo en la parte del centro, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende hasta acá? Prosigo.
El elemento frame ya es bastante conocido, ¿ok? Ustedes lo dominan muy bien, este es el elemento que hemos visto desde resistencia de materiales, no es nada nuevo, ¿no? Pero para que ustedes vean la convención. Recuérdense que de aquí, ¿ok? Tenemos un estado tensional, ¿ok? De aproximadamente, lo voy a clic derecho que será más fácil, de 129.76, ¿no? Vamos a ver el estado de los modos de vibración para tener una idea de cuántos modos de vibración voy a tener y cuáles son sus frecuencias. El primero, 0.92. Si lo doy a 3D, es un movimiento translacional en el eje menor de inercia. El segundo, en el eje mayor de inercia. Y el tercero, un modo axil. ¿Ok? 3 modos de vibración para esta estructura. Es curioso que se supone, ¿no?, que deberían tener mucho más modos de vibración. Y el problema está en que no hemos discretizado la estructura completamente. Hemos utilizado un elemento frame de 2 nodos. Vamos a aproximar mejor la solución utilizando más elementos, más nodos. Nos vamos a discretizar un poco más. Voy a Assign, Automatic Mesh Frame, y le voy a decir a la estructura que me lo divida en un número en un máximo de longitud de segmento de 0.50 metros. En este caso ya yo tengo un mallado, lo voy a correr de nuevo, ¿ok? Y nuevamente me presenta acá esos nodos que se han creado durante el mallado. Fíjense que, en este caso, ¿ok? Este es el modo de vibración, voy a colocar la carga muerta. Nuestro desplazamiento, en comparación con el primero, es casi igual al primero, por no decir igual, ¿no? Es bastante, o sea que la aproximación dada por el elemento frame de 2 nodos captura satisfactoriamente el campo de desplazamientos que yo tengo. Inclusive tengo una mejoría en el campo de las tensiones. He utilizado obviamente más elementos finitos, ¿no? Pero claro, a medida que yo discretizo más con elementos finitos, aparecen mucho más modos de vibración, ¿ok? El primero, y aquí viene el tercer modo de vibración, que sería el segundo modo de vibración en el eje menor de la viga. Obviamente se puede ver que nuestra solución será tan buena a medida que discretizo más, y será mucho más rígida a medida que tengo mucho menos grados de libertad o mucho menos nodo. Vamos a asumir desde el principio, chicos, que la solución buena es dada por la teoría de vigas tal y como vemos acá, y vamos a comparar los resultados obtenidos por los elementos finitos de área y de sólidos con lo que nos da la viga, ¿ok? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende hasta acá todo? Muy bien. Pasamos a otro tipo de elemento. No sé si se puede ver ahora la pantalla. ¿Eh? Tengo ahora la presentación. ¿Se puede ver o no? ¿Se puede ver la presentación? Muy bien. Los elementos de áreas que utilizamos o que se utilizan en el programa SAP se pueden definir dentro de 3 tipos, ¿no? Las membranas, las placas y los elementos laminares. Cada uno tiene su utilización en particular. Vamos a comenzar con los elementos membranas, en este caso bidimensionales, que vamos a decir que son elementos de membrana particulares, que son estados de deformación y tensión plana. Habíamos dicho que cuando yo discretizo un sólido, ¿okay?, lo hago con figuras geométricas conocidas. Aquí presento un triángulo, un elemento rectangular de lados desiguales, ¿okay?, y elementos de alto orden. Aquí tenemos el elemento rectangular, ¿okay?, es un rombo.
y unos elementos rectangulares de 5 nodos. No son rectangulares, es un pentágono. Aquí tenemos un elemento rectangular, pero en este caso es un elemento cuadrático porque es capaz de formar formas curvas. Este elemento de acá también se puede decir que es un elemento rectangular, siendo uno de sus lados que tiene una forma cuadrática. Y el elemento también cuadrático de 9 nodos, ¿no? Uno pertenece a la familia de los serendípidos y otro a la familia de los lagrangianos. ¿Ok? Vamos a resolver el problema de la viga que hemos puesto. He utilizado modelo sencillo, para que ustedes entiendan e interpreten satisfactoriamente los resultados que dan los elementos finitos, ¿no? Los elementos de una estructura que están sujetos a un estado plano, ¿no?, de deformación y tensión plana, depende de las condiciones de contorno, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo tengo una tubería que está sujeta a una tensión interna, una presión interna, ¿no? Ustedes se fijan, una de sus longitudes es mucho más grande que su propio espesor, ¿no? En este caso yo puedo decir que la tubería está en un estado de deformación plana. Sin embargo, esta pequeña placa metálica que está a la derecha, la figura 14, ¿ok?, está sujeta a una cara, fíjense que a una carga que está sobre su cara superior, y básicamente tomando su plano medio, ¿no?, se asume que en este caso esta solicitación o esta condición está sometida a una condición de tensión plana. Nuestra viga que hemos dibujado en el modelo anterior de línea sería un ejemplo de tensión plana. Vamos a tomar entonces el plano medio y vamos a dibujar nuestra sección para ver y comparar con el resultado del frame el valor de los desplazamientos y deformaciones que yo tengo. ¿Okay? Básicamente las hipótesis fundamentales que surgen de tensión plana, recuérdense que nuestra estructura es completamente tridimensional y estoy haciendo una serie de hipótesis para llevar mi estructura tridimensional a un análisis mucho más simple, bidimensional, de tal manera que yo tenga información suficiente a la hora de analizar y diseñar. ¿Okay? Entre las hipótesis de tensión plana se tiene que la placa tiene un plano de simetría, o sea, el plano medio. Las cargas se ubican en el plano medio del continuo que estoy discretizando por tensión plana. El espesor de la placa es pequeño en comparación con sus dos dimensiones restantes, o sea, yo tengo una viga de longitud de 10 metros, es mucho más pequeña, es mucho más grande que 0.3. Obviamente 0.70 es mucho más grande que 0.30, o sea que yo puedo tratar la viga como un estado de tensión plana. Los desplazamientos, deformaciones y tensiones son uniformes a través del espesor, o sea que no voy a tener ninguna variación del estado tensional a través del espesor, o sea, voy a asumir que lo que yo tengo en un lado de una cara del espesor y en el otro lado de la cara del espesor van a tener el mismo estado tensional, cosa que no sucede cuando utilizo un análisis completamente tridimensional, pero resulta que las diferencias entre uno y otro es casi mínima, por eso se asume que son uniformes. Y por último, las tensiones y las tensiones transversales XZ y Z son despreciables, no es que sean nulas, son despreciables. ¿Ok? Para yo hacer mi modelo en tensión plana, el programa de SAT me permite modelar estructuras bajo tensión plana, ¿no? En este caso voy a utilizar la parte de Area Section, ¿ok? Voy a donde dice Plane State, añadir New Section, y le voy a decir que sea Plane Stress. Voy a desactivar los modos incompatibles porque quiero que ustedes vean algo con los modos incompatibles. El thickness será de 0.30, ¿ok? Que sería, en este caso, el ancho de la viga. Vamos a darle OK. Le voy a cambiar el nombre, le voy a colocar el nombre viga. Modos sin modos. ¿Ok? 0.70, voy a dibujar aquí un punto auxiliar, ¿ok? 0.70, ¿ok? Hemos tenido 1 hora y pico ya en esto, o sea que no se están aburriendo, espero que no se estén aburriendo, ¿ok?
y voy a dibujar mi viga. La viga tiene esta altura de 70 metros, ¿no? Bien, en estado de tensión plana, y con el fin de tener las mismas condiciones que yo tengo en la viga, voy a restringir los grados de libertad que yo tengo en aquellos nodos. ¿Okay? Le voy a colocar un empotramiento. Este análisis en particular, ¿okay? Lo voy a hacer en el plano, porque en este caso plane stress, el modelo de plane stress, ¿okay? Tiene 2 grados de libertad. O sea, en donde yo he dibujado aquí la parte del área de la parte en roja, lo que sería el área, cada nodo tendría 2 grados de libertad. ¿Okay? Sería el grado translacional en X y translacional en Z. Mientras tanto, el frame como tal va a tener 3 grados de libertad. Los dos desplazamientos en XZ y una rotación en Y. ¿Okay? Por otra parte, voy a discretizar mi estructura. De momento la voy a utilizar así. ¿Okay? La voy a analizar con este elemento como tal y vamos a ir comparando los resultados a medida que discretizo. ¿Okay? Lo voy a colocar la parte del Object Field y el extrude para que ustedes vean que más o menos tengo el mismo modelo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se me escucha? ¿Se puede ver lo que tengo? Muy bien. Vamos a analizar la estructura. Le voy a quitar la instrucción de momento. ¿Okay? Bajo peso propio, y yo puedo ver que, teniendo en cuenta de que si esto sería mi solución exacta, menos 0.02916, fíjense que discretizando la estructura, en la primera discretización solamente con un elemento, la solución que yo tengo es muy rígida, muy rígida. ¿Ok? Se supone que si yo discretizo la estructura, a medida que discretizo la solución se va a acercar tanto a la solución de la viga que yo tengo acá. Vamos a asumir, repito, que la solución de la viga sea la exacta. ¿Ok? Fíjense además que no solamente mi campo de deformación está lejos de la realidad, o sea, está lejos de la solución teórica, sino también que mi estado tensional, en este caso la sigma 1,1, las tensiones normales que se me producen, están completamente distorsionadas. No distorsionadas, están completamente fuera de lo que sería la solución teórica. Habíamos dicho que en el caso del frame, sigma 1,1, en este caso valía 129.76 toneladas por metro cuadrado. Y si ustedes fijaos ahora que en la parte del elemento shell está bastante lejos de lo que es la solución teórica. ¿Ok? Vamos a discretizar nuestra estructura nuevamente y ustedes van sabiendo la complejidad de los elementos finitos. O sea, necesito discretizar para mejorar el campo de tensiones y de campo de desplazamientos. ¿Okay? Voy a discretizar mi estructura, ¿okay?, en mallas de 0.50 centímetros por 0.5. Voy a activar estos restrain, constrain, porque aquí necesito simular de que toda esta línea esté empotrada. Y voy a correr mi modelo. ¿Ok? Vamos a quitar de momento la visibilidad de los nodos y de los frames. ¿Ok? Y vamos a comparar ahora el resultado tensional. Fíjense que de 6 que pasó,
ahora ha aumentado a 801 toneladas por metro cuadrado, aún así bastante lejos de la solución teórica. Sin embargo, el campo tensional que muestro parece coherente. Vamos a ver el campo de los desplazamientos, a ver cómo va, a ver qué tanto da, 0.02381 y aquí, justamente aquí, 0.2916. Uno podría decir que ha llegado a una solución aceptable, pero en ejemplos que se han hecho, ¿no? Este elemento en particular, el elemento rectangular, es mucho más preciso que el elemento triangular. Yo recomiendo, ¿ok, chicos? Que a la hora de modelar estructuras utilicen elementos con geometrías rectangulares y utilicen los elementos triangulares para transición de mallas, ¿ok? Ya que los elementos triangulares, en este caso de orden 1, son elementos de muy mala precisión y que funcionan muy mala flexión, ¿ok? Se puede decir que esta discretización tiene unos resultados que en principio parecerían razonables, pero que están un poco lejos del campo tensional y de deformación. Podemos seguir aumentando la malla y ver qué pasa, ¿no? Pero vamos a utilizar la técnica de los modos incompatibles. ¿En qué consiste la técnica de los modos incompatibles? ¿Ok? Cuando yo interpolo, o cuando yo tengo mi elemento rectangular, 4 nodos, ¿no? Yo utilizo una serie de funciones de forma, o yo interpolo las variables discretas con las funciones n1, n2, n3, n4 que ustedes ven acá, ¿no? Pero resulta que muchas veces para problemas de flexión pura, en algunos casos los elementos cuadriláteros no funcionan tan bien, entonces yo tengo que hacer mallas muy tupidas, ¿no? Entonces, en este sentido, el profesor Ed Wilson propuso la parte de los modos incompatibles, en donde se agregan dos nuevas funciones de forma y otros nuevos grados de libertad, de tal manera de que el elemento cuadrilátero lineal pueda, en este caso, adoptar formas curvas. El bloqueo que yo tengo dentro del elemento rectangular es por el hecho de que es muy rígido. El elemento rectangular tiene una excesiva rigidez al cortante y por lo tanto, como hay este acoplamiento de tensión de cortante y las tensiones normales, estas flexiones que se producen, entonces la solución no llega tan rápido, o sea, llega a converger mucho menos. Para eliminar este efecto, en este caso, el profesor Ed Wilson propuso la parte de los modos incompatibles. Vamos a ver algunas preguntas. A ver, me he saltado algunas preguntas, que no veo las preguntas. Si el departamento de capacitaciones puede venir por aquí un momento, no veo las partes de las preguntas, No, es que no sé. No sé si se me escuchan, disculpen, estábamos mirando la parte de las preguntas, ¿no? A veces me salto, no veo así las preguntas porque están como todos juntos, ¿no? Me preguntan del tamaño de las mallas. Vamos a ver. Eso es una pregunta muy buena. Gracias por preguntar. El tamaño de la malla lo van a tener que elegir ustedes. Ustedes tienen que tomar su propio ejemplo y comparar el resultado de dos mallas. Yo lo hago de esta manera. Si el resultado entre una malla y otra no varía tanto, ya me quedo con esta malla.
En caso de que el resultado varíe muchísimo, lo vamos a ver ahora, ¿ok? Resulta que necesito afinar más la malla. ¿Se entiende hasta acá? No es que haya un tamaño óptimo o no. El problema está en que en ciertas situaciones se producen estados, concentraciones de tensiones en ciertas partes de los elementos estructurales donde tiene sentido y es necesario, ¿ok? Tupir más la malla. No es que haya un tamaño óptimo, ¿ok? Dependerá de qué tan grande es el error, ¿ok? Dentro de una malla y la otra. O sea, comparar resultados dentro de dos mallas y verificar si efectivamente los resultados varían considerablemente. Por ejemplo, a ver, la geometría debe ser rectangular. Vamos a ver, lo que pasa, tú tienes distintas formas de elementos finitos. El profesor Ed Wilson, el profesor Oñate, yo mismo recomiendo no utilizar los elementos finitos triangulares de la formulación irreducible porque necesitas una malla muy tupida para tener resultados buenos, ¿okay? Los elementos rectangulares, dada su aproximación, son elementos mucho más precisos, pero en el caso de que predomine la flexión, se requieren muchos más elementos rectangulares, ¿okay? Si tienes, por ejemplo, si tienes acceso a otros programas donde tengan funciones o tengan elementos finitos de alto orden, elementos triangulares cuadráticos o elementos rectangulares cuadráticos, es posible utilizarlo. En el caso de elementos lineales, en el caso de estructura, analizar estructura con elementos lineales no lo recomiendo utilizar, salvo para hacer transiciones entre mallas, ¿ok? Un elemento finito puede tener cualquier forma, solamente tiene que garantizar de que ese elemento finito funciona bien como un cuerpo rígido y que la suma de las funciones de forma sea 1 cuando tú encuentras las funciones de forma del elemento finito, en el caso de esa geometría, y en segundo lugar, que valga 1 en el nodo donde está definido y 0 en los demás nodos. Vamos a ver qué otra pregunta. En elementos tipo frame hay que discretizar. Bueno, ya tuviste que la solución no varía entre una y otra. Básicamente, el elemento tipo frame se puede catalogar como un elemento nodalmente exacto, porque utiliza las funciones hermíticas, que interpolan exactamente el estado tensional y el estado de deformación que voy a tener dentro de los elementos. Y por lo tanto, la solución que obtienes utilizando el elemento frame con un solo nodo, con dos nodos, dentro de los elementos resulta básicamente la solución teórica. En caso de que tengas, por ejemplo, algunas interconexiones o algo, yo recomiendo que siempre hagas tus nodos en las conexiones. Aunque no estaría nada de mal, por ejemplo, hacer un frame o sea, discretizar un frame que tenga 3 nodos. Vamos a ver otra pregunta. A ver, es que hay dos tipos de mallado. Ustedes pueden dividir la malla explícitamente o pueden hacerlo implícitamente diciéndole de cómo ustedes lo quieren mallar. Si ustedes, es un principio base de que todo continuo tenga que discretizarse. Obviamente, si pusiste o si colocaste, ¿no?, una geometría muy grande, pues has definido un rectángulo muy grande y no lo discretizaste como debiera, vas a tener estados tensionales que pudieran ser erróneos o muy lejos de la realidad, muy lejos de su valor teórico, y por lo tanto, vamos a decir, tu diseño no sería tan óptimo o tan bueno. Por eso es siempre discretizar los elementos finitos. ¿Se entiende hasta acá? Primero, no hay discretización óptima. La discretización óptima sería comparar resultados entre dos mallas y ver si el resultado entre dos mallas varía, ¿ok? En segundo lugar, yo siempre recomiendo discretizar. Hay muchos tipos de elementos finitos. Ahora, por ejemplo, nos basamos en la tecnología de la discretización basada en Galerkin, pero en mi tesis yo trabajé con formulaciones mixtas y había demostrado que la formulación mixtas, al menos en elementos triangulares, daba muchos mejores resultados, inclusive que el cuadrilátero lineal de Galerkin. Vamos a seguir con la presentación, si ustedes me permiten, ¿ok?
Volviendo con los modos incompatibles. Debido a que el elemento finito rectangular tiene una incapacidad, tiene una dolencia de que no puede adoptar forma curva, el elemento finito rectangular, por tener interpolación lineal, no puede adoptar forma curva, hay un exceso de rigidez. Es por eso de que este elemento muchas veces no converge tan rápido, necesitaría una malla muy tupida para yo poder converger. En este caso, para tener una buena convergencia, o utilizo elementos de alto orden o utilizo la estrategia de los modos incompatibles, ¿ok? Vamos a ver. Voy a utilizar la parte de los modos incompatibles, ¿ok? Voy a replicar esto. Una vez más. ¿Ok? Y voy a definir ahora una nueva sección en plane strain, ¿ok? En la que le voy a activar los modos compatibles. ¿Ok? Si me siguen todos, vamos a ver si se ha discretizado. Sí, tienen con la misma discretización. Y ahora vamos a asignar la nueva propiedad. En este sentido voy a comparar dos mallas de elemento finito con el elemento frame, ¿ok? Con modos compatibles, con modos incompatibles y el frame, ¿ok? Le voy a dar a correr y ya los resultados lo tengo, ¿ok? Vamos a ver por acá. Vamos a comparar los resultados. Yo tengo que en desplazamiento yo tengo menos 0.0292. Aquí yo tengo 0.0238 sin modos incompatibles y menos 0.0291. Es increíble, ¿ok? La convergencia de los modos incompatibles con respecto a los elementos finitos que no tengan modos incompatibles, ¿no? Básicamente la solución obtenida con esta malla de elementos finitos se acerca a la teórica bastante bien, en el campo de los desplazamientos. Vamos a ver en el campo de las tensiones, vamos a ver, en este caso la componente 1,1, ¿ok? Habíamos dicho que en el caso, ¿ok? En el caso del frame, ¿ok? Para el caso de la carga muerta, yo voy a tener que arriba va a ser igual a 129.76 toneladas por metro cuadrado. Vamos a ver en la parte de los elementos plane cuál es mi valor. Aquí yo tengo alrededor de 817, bastante lejos de 1000, ¿ok? Y aquí me acerco mucho más a la solución que el propio elemento sin modos incompatibles. O sea, no solamente los modos incompatibles me ayudan a tener un buen campo de desplazamiento, sino también me pueden ayudar a mí a tener un buen campo del estado de tensión del elemento que estoy haciendo. A medida que discretizo, vamos a discretizar nuevamente. Vamos a discretizar nuevamente y vamos a comparar los resultados entre dos mallas, 25 y 25. ¿Ok? Se puede ver que en este caso el elemento con modos incompatibles se acerca mucho a la solución teórica más. El otro todavía sigue dando 945 comparado con 1000, bastante más acertado el elemento de modos incompatibles que los modos que no tengan compatibilidad. Por lo tanto, para una misma malla, yo recomiendo, el profesor Wilson recomienda, utilizar modos incompatibles. ¿Estamos de acuerdo todos?
¿Estamos de acuerdo todos a través de esta solución? ¿Se me escucha o no? Muy bien. Esto es muy importante porque el resultado que estamos obteniendo a partir del frame lo estamos comparando con la solución dada, con la solución que está dada por los elementos de tipo play. Esto es importantísimo por el hecho de que, aunque yo tenga en un principio un buen campo de desplazamientos, tengo que garantizar también un buen campo del estado tensional. Por lo tanto, yo puedo decir que esta malla en comparación con la otra es mucho mejor, y con respecto al resultado que estoy teniendo en el elemento frame, esta malla que yo tengo discretizada aquí es suficientemente aceptable para yo poder analizar y diseñar, ya que el error es menor. Por lo tanto, no es que haya un tamaño óptimo, de elemento finito, lo hay, pero naturalmente el tamaño óptimo del elemento finito será una comparación entre una malla y la otra y verificar qué tanto cambia el resultado. ¿Se entiende aquí? ¿Se entiende hasta aquí todo? Muy bien. Vamos a plotear nuevamente el campo de tensiones tangenciales. Sigma 1, 2. Vamos a coger una determinada altura, menos 7 aquí arriba, menos 9. Para este mismo punto deberíamos tener lo mismo, ¿no? Vamos a ver, vamos a plotear para el caso del frame las tensiones de cortante 1, 2. A ver. Un momento, por favor. Ahí está. Mejor. Bien. Vamos a colocarnos y vamos a ver el valor que nosotros tenemos de la tensión 1,2. Vamos a ver si el valor de la tensión 1,3 no es 0, es correcto, es solo 1,2. ¿Okay? Tenemos un máximo de una tensión de cortante de 36.04 toneladas. ¿Ustedes te recuerdan la tensión, cómo es la forma de la tensión de cortante en una sección rectangular? Es vale 0, ¿ok? Vale 0 en las caras, en las fibras superiores e inferiores, y es máximo en donde está el eje neutro, ¿ok? Principio de resistencia de materiales, ¿no? Vamos a ver de dónde sale este valor para ver si lo podemos observar dentro de los elementos finitos. 36.04. Vamos a ver aquí, en la parte de las tensiones 1, 2, ¿ok? Es máximo acá 36, aquí se dispara menos 144 y menos 96. Resulta que cuando comparamos en este caso las tensiones en donde están las condiciones de los apoyos, la teoría de Bernoulli no es aplicable. O sea, lo que hemos conseguido por resistencia de materiales, la famosa tensión de corte, ¿okay? Solamente es válido en una sección que esté mucho más alejada de los apoyos, Por lo tanto, a diferencia de lo que sucede en el elemento frame, que sigue la teoría de Bernoulli, se puede ver que los elementos finitos, cuando yo hago un análisis por elementos finitos, discrepa mucho el valor de la tensión de corte. Es obvio de que hay elementos finitos que son aplicables para un caso y hay otros que no. ¿Se entiende hasta acá todo? O sea, no por el hecho de que yo tenga frame, no significa que yo voy a tener los mismos resultados en los elementos finitos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay elementos finitos que son aplicables en una determinada condición y en otros no.
Por lo tanto, yo verificar el estado tensional en los apoyos no es aplicable aquí en este caso. Fíjense además que el estado tensional por cortante obtenido utilizando modos sin compatibilidad es mucho menos realístico de lo que debería de ser. Vamos a hacer una sección en el medio, vamos a colocarnos en el medio, vamos a colocarnos a la mitad, por así decirlo, a 5 metros, y vamos a verificar la tensión de corte. Ahí más o menos se cumple la teoría de Bernoulli, ¿ok? Si nos colocamos todos a 5 metros, vemos que el valor de la tensión por cortante es menos 18.06 en la fibra superior, en la fibra inferior, perdón. Mínimo negativo menos 18.02. Vamos a ver los elementos finitos. Tensión 1,2, bajo carga muerta, haciendo un promedio, eso lo vamos a hablar luego, ¿ok? A menos 0.5 sería por acá, más o menos por acá. Tenemos 14, aceptable, tenemos 12, ¿no? Fíjense que además por interpolación, por elementos finitos, no obtengo un estado tensional nulo abajo, ¿se entiende? La deformación de corte, ¿ok? Es por el hecho de que las tensiones en los elementos finitos, la tensión de corte y todo lo demás estado tensional, se plotea en los famosos puntos de Gauss del elemento finito. El stress average que ustedes ven acá es una forma de postproceso que una vez calculado el estado de tensiones dentro de los elementos finitos, los puntos de Gauss, se utiliza un promedio ponderado para llevar dichos resultados a los nodos, o sea, una extrapolación. Cuando realmente el estado tensional es discontinuo en los elementos finitos, tal y como ustedes ven acá. Completamente discontinuo dentro de un lado del elemento finito y de otro. Pero eso es producto de la aproximación dada por elementos finitos. ¿Se entiende hasta aquí todo? Si ustedes, por ejemplo, utilizan el elemento triangular de 3 nodos, se darán cuenta que el estado tensional de ese elemento, es constante en todo el dominio. ¿Por qué? Porque simplemente he utilizado formas lineales, que al derivarla me dan una constante. Resumiendo, los cuadriláteros, aunque no hemos hablado aquí de los elementos triangulares, tengan en cuenta que los elementos triangulares es bueno utilizarlos para la transición entre dos mallas. Son mucho más precisos. En segundo lugar, hay que activar los modos incompatibles. Cuando ustedes trabajan en estado de formación plana o tensión plana, siempre activen los grados de libertad de modos incompatibles. Activen la parte de los modos incompatibles. En problemas donde ocurra mucha más flexión, por favor, utilicen un mallado mucho más tupido. No dibujen todo el continuo y no hagan el mallado, porque si no van a tener soluciones completamente erróneas. Si aplico una carga vertical en el extremo de la viga en voladizo, modelado como elemento tipo área, discretizado, y dicho extremo tiene 5 nodos, ¿cómo se debe aplicar dicha carga en cada nodo o solo en el primer nodo? No entiendo tu pregunta. ¿Cómo que un elemento tenga 5 nodos? Ten en cuenta de que en este caso, cuando tú aplicas una carga vertical, lo estás aplicando a un grado de libertad en específico. No creo que en este caso los otros nodos básicamente se van a enterar por el hecho de la compatibilidad. Pero, por ejemplo, si tienes una carga uniformemente distribuida con las mismas funciones de interpolación, puedes distribuir la carga distribuida, ¿no? Pero si la carga está puntual en un nodo, no es necesario hacer este tipo de interpolación, porque ya la carga directamente está en el nodo. No sé si he contestado a la pregunta. Vamos a variar un poco. Ya van a ser 2 horas, o sea,
había planeado este seminario para terminarlo en 1 hora y media. Ya es más de 1 hora y media. Creo que vamos a tener que hacer otra parte del elemento finito tipo 2, ¿no? Un segundo seminario. Vamos a terminar con los elementos de membrana, ¿ok? Vamos a terminar con los elementos de membrana. Y vamos a ver qué tal, ¿ok? De momento ya sabemos que los elementos finitos, ¿ok? Rectángulos, funcionan bastante bien dentro del programa, ¿ok? Ahora en este caso voy a utilizar un elemento de membrana, ¿ok? El elemento de membrana, al menos el que se utiliza en el programa de SAP, está basado en que, fíjense que en la parte de la figura A, tengo unos grados de libertad que justamente están no solamente en los nodos, sino también que están en las aristas, ¿no? Estos elementos de grado de libertad, al menos así planteado por el profesor Wilson, que fue el mismo que lo creó, a través de un proceso de condensación, ¿ok? De los grados de libertad que ocurren en la parte de las aristas de la geometría rectangular, puede condensar, puede aplicar una serie de rotaciones y puede llegar al resultado de que el elemento membrana va a tener 2 grados de libertad translacionales y una rotación alrededor y una rotación normal. Por eso se le llama elemento finito con rotaciones normales. Si ustedes quieren, pueden indagar en el libro de Static and Dynamic Analysis of Structures, está en el internet, en PDF, y pueden verificar la eficacia de este mismo tipo de elemento finito. Este elemento finito consta finalmente de 3 grados de libertad por cada nodo. Nuestras variables discretas, para que se entienda, ¿ok? Nuestras variables discretas, para que se entiendan, son 2 grados de libertad translacionales y 1 rotacional. Static and Dynamic Analysis of Structures es del profesor Ed Wilson. Básicamente ahí está todo el truco del programa de SAP. Ahí te explica cuáles son los elementos finitos que utiliza SAP y algunas que otras cosas, ¿no? Pero para entender el libro tienes que tener conocimientos un poco más avanzados de estructuras. Repito, el libro se llama Static and Dynamic Analysis of Structures. ¿Ok? Por lo tanto, siguiendo con el elemento de membrana tiene 12 grados de libertad, serían 3 grados de libertad por cada nodo. Recuérdese que en el caso de tensión plana, para el elemento de modos incompatibles, teníamos 2 grados de libertad por cada nodo. Se agregaban 2 grados de libertad más, pero eran internos dentro del elemento que se condensaban y finalmente no aparecía o no aparece explícitamente dentro del continuo. Pero el elemento membrana, en este caso, tiene la rotación normal y los resultados son equiparables a un elemento finito rectangular de plane stress de estado de deformación de tensión plana con deformaciones incompatibles. En este caso, si me permiten hacer esto, en este caso, fíjense que se han definido una serie de funciones de forma. Tenemos las 4 funciones de forma típicas del elemento rectangular, ¿ok? Del elemento rectangular, y aparecen otras nuevas funciones de forma que dicen funciones de forma hierarchical, so, hierarchical set functions, ¿ok? Y los grados de libertad delta, teta i, que serían la rotación normal, ¿no? Básicamente estamos trabajando con un elemento de membrana que tiene 2 grados de libertad translacionales en el eje X y 1 grado de libertad rotacional en Z. El elemento membrana se caracteriza por el hecho de que solo toma cargas que están paralelas a su plano. Nunca puede tomar cargas que son perpendiculares a su plano porque produce una inestabilidad. Por lo tanto, por ejemplo, se puede modelar una viga, la misma viga de plane stress, la podemos modelar aquí, ya que básicamente tenemos un estado de membrana. Todas las cargas, por ejemplo, los muros que no soportan una flexión, transversal en su sentido, en su eje de inercia menos fuerte, puede trabajar como una losa puede trabajar como un elemento tipo membrana, ya que todas las cargas se encuentran en su plano medio y son paralelas a su plano medio.
En caso de que yo tenga una carga que es perpendicular, el programa me daría una inestabilidad. Tengan en cuenta, el elemento membrana solamente trabaja para estados tensionales en la cual las solicitaciones o las fuerzas internas actúan paralelo al plano medio de la membrana. ¿Se entiende hasta acá? Básicamente voy a tener entonces, ¿ok? Si me voy al programa de SAP, ¿ok? Voy a definir mi elemento de membrana. En este caso voy a utilizar area section, shell type, el thickness, en este caso era 0.30 en ambos sentidos, en membrane, en bending, para esfuerzo de membrana y para esfuerzo de flexión, elijo membrana y mi material de 4000 PSI. ¿Ok? Voy a asignar de nuevo la sección tipo de membrana y obviamente el estado de membrana, a pesar de que es un elemento, un sólido tridimensional, tengan en cuenta de que tienen 3 grados de libertad, 2 rotacionales que serían dos translacionales que serían mi X y mi, y uno rotacional que sería el eje Z. Por lo tanto, tengo que tener cuidados en el análisis a la hora de yo hacerlo. Por lo tanto, yo me voy a colocar en el plano XZ, donde yo voy a tener el grado de libertad disponibles en X, en Y, la rotación, en X y Z y la rotación en Y. Y vamos a comparar los resultados que me da o que me ofrece el elemento membrana. Vamos a ver un momento. Terminado, vamos a ver la deformada de la estructura. Muy bien. No sé si se llega a observar. ¿Se puede ver el resultado? ¿Se puede ver, chicos? ¿Se puede ver? Exactamente utilizado el mismo ejemplo que tenía de elemento finito, en la misma viga, perdón, pero ahora discretizada como una membrana. Recuérdense, el efecto, o sea, la membrana, o sea, es un tipo de elemento finito en la cual las solicitaciones o para contrarrestar las fuerzas externas que actúan, las cargas tienen que estar paralelas a su plano medio, ¿ok? Vamos a ver entonces el estado de las deformaciones que yo voy a tener. Aquí yo tengo, aquí abajo menos 0.091, menos 0.092, bastante cercano al que se ha producido de la viga, ¿no? Vamos a ver el estado tensional. Ya sabemos que el estado de deformación, de desplazamiento es bueno, pero el estado tensional vamos a verlo. En este caso, le voy a decir que me muestre los shell stresses y que me muestre la componente 1.1. Vamos a utilizar la técnica del suavizado, ¿okay? Le voy a decir que me suavice los resultados, ¿ok? Y vamos a ver qué tan lejos está el resultado producido por la membrana. 134.20 en comparación con lo que da el frame, $129.76. ¿Se entienden los conceptos de interpretación entre la membrana y el frame? Ojo, chicos. El elemento membrana funciona siempre y cuando las cargas actúen paralelas a su plano. Si yo tengo una carga que es perpendicular al plano de la membrana, me va a dar un error de inestabilidad. Por ejemplo, vamos a ver, para que ustedes vean el error de inestabilidad, voy a definir una carga. Vamos a ver cómo lo puedo hacer. Un momento.
una carga que sea en la dirección I de valor de 1 tonelada por metro cuadrado. Vamos a ver el resultado del análisis. Básicamente no lo considero porque no estoy trabajando con el grado de libertad traslacional en I. Obviamente yo voy a tener una inestabilidad allí. Por lo tanto, teniendo en cuenta de que la membrana, ¿ok? La membrana tiene 3 grados de libertad, no lo puedo mover en el eje de la silla. Como no está activado el grado de libertad correspondiente, el fallo no me dio y el programa no me calculó la carga. Para en un futuro ustedes los pueden comprobar, ¿ok? Pero tengan en cuenta de que a la hora de definir un elemento membrana, las cargas y las solicitaciones siempre tienen que estar paralelo al plano medio de la membrana. Una losa, a ver, es el concepto de membrana, me imagino que estás hablando de ITAPS. Mira, en este caso se utiliza el ejemplo de membrana, el elemento tipo membrana en ITAPS, se utiliza en primer lugar para tú poder modelar el diafragma rígido. Básicamente tú tienes los movimientos que tú necesitas en un diafragma rígido. Los 2 movimientos horizontales en X y en Y y una rotación alrededor del eje Z. Pero resulta que el elemento membrana como tal, si tú lo discretizas en elemento finito dentro del programa, te vas a dar cuenta de que te va a producir una inestabilidad. Entonces lo que tú haces es que modelas el elemento membrana entre las conexiones de los nudos de las vigas y las columnas. Y esas cargas las distribuye de manera tributaria a las vigas que están en sus aristas. Ojo, este concepto de membrana es válido cuando tú necesitas, vamos a decir, llevar las cargas tributarias a las vigas, y las membranas, en el caso de ITAPS, tienen que apoyarse sobre vigas para que en este caso trabaje. En caso contrario, necesitas utilizar elementos finitos, tipo shell. Puede ser tipo plate, pero en este caso, como tú estás sometiendo tu edificio bajo cargas laterales, el elemento plate resulta que no tiene el efecto de membrana y por lo tanto te va a dar una inestabilidad. Como veremos más adelante, el elemento shell incorpora la parte del plate, de la fuerza, de la parte de la membrana, la parte de la flexión y parte de la membrana. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con este concepto, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. El elemento membrana como tal lo podemos utilizar para distribuir cargas tributarias, pero tengan en cuenta de que al ponerlo como una losa como tal, va a tener solamente 2 desplazamientos horizontales y una rotación en Z, ¿ok? Pero no va a transmitir flexión, simplemente va a distribuir las cargas de manera tributaria. El elemento que te puede aportar esa rigidez a fricción es el elemento tipo shell o plate, que sí, discretizado en elemento finito, obviamente te puede funcionar. No sé si contesté la pregunta de Cristian. ¿Cómo se hace que el shell no aporta? Bueno, en este caso, si no quieres aportar la rigidez del efecto de membrana, tienes que tener mucho cuidado. Del efecto de membrana, me imagino que quieres hacer. Tienes que disminuir, por así decirlo, la rigidez que te aporta las componentes F11. O simplemente dibujar la viga, o sea, en la parte cuando tú modelas la viga y el shell, dibujar la shell en el plano medio de la viga, no encima de la viga como si fuera una doble T. Puedes utilizar el programa, por ejemplo, de SAP 2000 y modelar específicamente una losa tipo shell que esté en el plano medio de la viga y una losa tipo shell que esté como si la viga fuera una T. Y te darás cuenta de que en un caso aparecen esfuerzos de membrana y en otros no. Es que si vas a utilizar una losa inclinada, utiliza shell. Es la parte final de este concepto de seminario. O
sea, es lo que quiero que ustedes vean, que con elementos finitos ustedes pueden hacer cualquier tipo de estructuras, pero tienen que saber qué elemento finito usar. Para el caso de una losa inclinada, eso es shell de toda la vida. Shell de toda la vida. Material angle. Resulta que cuando tú tienes materiales ortótropos, busca por ahí en el libro de elasticidad, materiales ortótropos, hay un ángulo. Ese ángulo está dado por es una propiedad del material, es el ángulo de ortotropía, y que básicamente para tú hacer tu equilibrio, tú lo tienes que hacer en el eje global. Y por lo tanto necesitas este ángulo para trasladar y rotar las variables correspondientes a los ejes globales. Pero básicamente ese ángulo te refieres al ángulo de ortotropía. A ver, membrana, concepto de membrana, chicos, concepto de membrana. Ustedes pueden utilizar la fórmula cualquiera de geometría de área, de la que ustedes quieran, pero el elemento membrana va a trabajar solamente bajo cargas que son paralelas a su plano. Si ustedes se fijan, las cargas gravitacionales que yo tengo ahí son paralelas a su plano, no son transversales a su plano. Si la hago transversal me va a aparecer una inestabilidad y el programa te va a decir, mira, es inestable la estructura, es inestable, verifica. ¿Por qué? Porque no tiene el grado de libertad correspondiente. Para entendernos, si ustedes se fijan entre el elemento plane, del elemento plane stress y el elemento membrana, parece ser que el elemento membrana con rotaciones normales es mucho más preciso, inclusive con los modos incompatibles. En cualquier caso, es bueno entender cómo funcionan estos elementos finitos, porque hay distintos tipos de elementos finitos. Ya sabemos que tenemos elementos finitos bidimensionales, que son el caso del plane stress o el plane stress, de formación plana o tensión plana, y el caso de membrana, que funciona al igual que un elemento de plane stress, de tensión plana, pero en este caso teniendo 3 grados de libertad, una rotación normal. Son las 1 de la tarde y todavía nos quedan 3 tipos de elementos finitos. Nos queda el elemento finito tipo plate, el elemento finito tipo shell y sólidos. Resulta que la idea final de este seminario es saber cuál es la utilidad de cada uno de los elementos finitos, para qué sirven y cómo en algunas circunstancias yo puedo utilizar uno y otro. Yo puedo utilizar a la vez un elemento de sólido, un elemento de shell y un elemento línea conectados sin perder el resultado. En algunos casos es válida la teoría de vigas, en otros casos tiene que utilizarse el elemento tipo losa y tipo shell, y en otros casos cuando ni el elemento frame ni el elemento shell cumplen con las teorías establecidas, porque hay unas hipótesis de partida, tienes que utilizar los sólidos tridimensionales. Permítanme, por ejemplo, antes de hacer una pausa, aquí voy a abrir un poco un modelo, ¿ok? Quiero mostraros algo. ¿Ok? Esa es la estructura de un silo de clinker, ¿ok? En la que he utilizado elementos finitos tipo shell, y eso que ustedes ven ahí están acoplados con un elemento tipo sólidos, ¿no? Entonces yo puedo hacer mediante constraints la unión de elementos finitos distintos, cosa que quiero hacer al final de este seminario. ¿Por qué? Porque quiero que se metan en la cabeza de que hay distintos tipos de elementos finitos y por lo tanto cada elemento finito tendrá su aplicabilidad. No podemos utilizar elementos finitos porque sí. Hay que saber qué elementos finitos usar y por qué. Por lo tanto, uno tiene que tener al menos una base suficiente de los conceptos de elementos finitos, porque ya le dije, un programa como este, utilizado con gente que no sabe mucho de elementos finitos, puede resultar un peligro si no sabe interpretar los resultados. ¿Ok? Vamos a ver, para modelar muros de mampostería en estructuras aporticadas, elementos tipo shell thick, elemento de mampostería, tipo shell thick, placa gruesa, los elementos de placa gruesa que vamos a ver más adelante. ¿Están todos? ¿Están presentes? ¿Se me escucha o no? ¿Se me escucha o no?
chicos, vamos a ver si esto tengo una vista tridimensional por acá. Un momentito. Esta es una estructura que hicimos aquí. Esto es un silo, ¿ok? Está compuesto por una serie de túneles, ¿ok? Y fíjense que lo he modelado, he utilizado la tecnología de los shell-thick, en este caso. Tiene también una parte central, el modelo tiene una parte central, vamos a visualizarlo un momento. Y una cubierta en superficie metálica. Obviamente he utilizado aquí los elementos tipo shell, ya lo veremos por qué lo he utilizado. Pero para que ustedes vean que con los elementos finitos uno puede analizar, al menos, e entender el comportamiento de ciertos tipos de estructuras. Hasta ahora nos queda claro los elementos frame, el estado de tensión y deformación plana, en la que tenemos que utilizar modos incompatibles, a menos que tú justifiques no utilizarlo, y el elemento membrana, que solamente funciona para cargas que están definidas en su plano y que tienen 3 grados de libertad, dos traslacionales y un rotacional normal, perfecto para hacer una simulación de diafragma rígido. ¿Ok? Son la 1 de la tarde, tenemos 2 horas en el seminario, tenemos mucho de qué hablar de este tipo de seminario, todavía faltan los tipos de placas, la losa tipo plate y la losa tipo shell, en este caso, y los elementos finitos tridimensionales. ¿Ok? Sé que lo he hecho así de esta manera, ya sabía que en un principio no iba a dar para hacer un solo día de seminario porque era mucho. A mí me gusta indagar mucho y hacer énfasis en los conceptos básicos que uno tiene que aprender como ingeniero estructural. Así que si hay alguna otra pregunta, yo sugiero que paremos nuestro seminario acá y propongamos para un día de la próxima semana, que lo van a avisar, continuar hacer la misma continuación del seminario, si ustedes están de acuerdo. ¿Por qué yo hago esto? Porque realmente cuando uno entiende bien cómo funcionan los elementos finitos, ya podemos hacer cosas más interesantes. Podemos ahora utilizar los elementos finitos con cierta soltura y hacer análisis utilizando pretensado, utilizando cables, utilizando una serie de tecnologías que tenemos que saber explotar dentro del programa de SAP. De hecho, ITAPS y SAP son herramientas, constituyen un laboratorio virtual y lamentablemente a nivel regional no lo utilizamos como debería de usarse. Son herramientas bastante potentes y que facilitan mucho al ingeniero. ¿Ok? Yo me quedo con algo yo me quedo con un pensamiento que hizo el profesor Oñate. Tengan cuidado, desde el punto de vista práctico, los elementos finitos es muy bueno. Ya sabemos que si discretizamos podemos obtener una buena solución. Hay elementos finitos que no aportan una solución tan buena como los elementos triangulares. Lo pueden utilizar ustedes mismos. Pero hay que utilizarlo con mucha precaución, porque al ser un método aproximado, el estado tensional que nosotros obtenemos no puede ser tan bueno. Dependiendo de la discretización que tengamos, el estado de desplazamientos y el estado de tensiones no va a ser tan bueno. ¿Okay? Si quieren más informaciones, o sea, aquí un poco de la teoría, ¿okay? Le dejo las referencias. Profesor Eugenio Oñate, cálculo de estructuras por el método de los elementos finitos. El profesor Felipa, ¿ok? Háganle esta página de internet donde aparece la parte de elementos finitos. El profesor Ed Wilson y el profesor Swinkiewicz. Yo recomiendo utilizar en mampostería elementos tipo shell thick, placa gruesa. Shell thick. Elemento tipo shell thick. ¿Ok?
¿Alguna otra pregunta? Y si dejamos el seminario para la próxima vez. Es que es mucho en un día. Es mucho en un día y quiero terminar utilizando algunos constraints para que ustedes puedan ver que yo puedo en el SAP modelar distintos tipos de elementos, conectar distintos tipos de elementos finitos. Y que obviamente cada elemento finito aplica para una determinada circunstancia. Yo recomiendo de que si van a ver, el elemento shell como tal es un elemento membrana más plate. Es un elemento que contiene la contribución del odón. Yo sugiero que si vas a hacer un muro de contención lo haga todo tipo shell. Ya diré por qué me inclino por el tipo shell para todo lo caso. O sea, el tipo shell, el elemento tipo shell es una generalización. Lo quiero hacer para el próximo seminario. Eso estaba todo planeado ya. Es una generalización del elemento de placa y el elemento de membrana. Vamos a ver que yo puedo utilizar el elemento shell con mucha soltura dentro del programa sin tomar en cuenta las dolencias que tiene el elemento de membrana y el elemento plate. O sea que el shell se puede utilizar para todos los casos. Utiliza shell thick y discretízalo con elemento finito siempre. ¿Ok? Son las 1:15 de la tarde, no pensaba que el seminario se iba a extender tanto, pero es que es mucho. La verdad es que los elementos finitos son un mundo y esto que estábamos hablando así diariamente de los elementos finitos en el programa de SAP. Quiero agradecer a todos por su participación y su atento acá. ¿Ok? Estén al tanto de algunos que otros seminarios porque esto le puede ayudar más en la parte del conocimiento y manejar el programa con cierta soltura. Quiero agradecerles a todos vuestra participación en estos seminarios y el apoyo considerable que nos están dando en este tipo de cosas. Le comentaré ya a la ingeniera Veras que haga el próximo seminario, y nos veremos en una próxima, ¿no? Muchas gracias a todos. Vamos a contestar la pregunta finales. ¿Se debiera modelar mampostería en edificios en análisis teniendo en cuenta que estas influyen en las derivas? No entiendo tu pregunta. ¿Puedes ser más específico acá? Las consultas normalmente se hacen con CCI Caribe Consultas. Ahora mismo no tengo a mano las consultas con el correo electrónico de CCI Caribe, pero ya le diré a la ingeniera Veras que ponga en el correo la consulta correspondiente, o sea, el email de la consulta correspondiente, y aquí en CCI Caribe nos encargaremos de darle seguimiento a las consultas, ¿ok? Lo que pasa es que hay un departamento, o sea, en la que yo estoy involucrado, que hace ese tipo de cosas. Es un email para toda Latinoamérica. Vamos a ver, hablaré con este video, voy a hablar con la señorita Veras para ver si se pone disponible, ¿ok? Estos libros es bueno de que ustedes al menos lo vean un poco, al menos el libro de Cálculo de Estructuras por el Método de los Elementos Finitos y el libro de Ed Wilson, si lo tienen, está disponible dentro del internet en PDF, ¿ok? Al menos para que lo vean un poco. Vamos a hablar por qué se utilizan y hay que tener bastante cuidado, ¿ok? El mensaje está en que la tecnología de los elementos finitos es muy potente, pero hay que tener mucha precaución, ¿ok? Hay que saber qué elementos finitos utilizar, saber mallar, saber hasta dónde mallar, porque no podemos mallar hasta el infinito. Obviamente no podemos mallar hasta el infinito porque si no voy a tener que esperar hasta un año para que me den un resultado. Y lamentablemente aquí, al menos en este planeta, tiempo es igual a dinero y al menos tenemos que tener un buen diseño un diseño aceptable, con una precisión aceptable de las cosas. Lo mismo, o sea, tú vas a la parte de frame, en ETABS, se hace igual en ETABS, ¿no?
vas a Assign, selecciona la losa, vas a Assign, vamos a quitar el candado, Assign, ¿ok? Y vas a donde dice Automatic Area Mesh y dependiendo de cómo tú lo quieras hacer tu malla, puedes seleccionar o un número de finitos ya definido de lado por lado o un tamaño máximo o que te lo corten en determinadas intersecciones. Es esto. O lo puedes dividir explícitamente. Me imagino que trataré de colgar el PDF pronto. Voy a verificar todo eso con la ingeniera Veras. Muy bien, a todos muchas gracias. Ya son las 1:20 y como ustedes sabrán, por aquí hay hambre. Y nos vemos la próxima semana en el seminario de la continuación, ¿ok? Voy a ver si lo programo para el próximo miércoles, un poco más adelante, para así terminar las cosas. Es obvio de que si tú calculas la mampostería en una edificación, todo te va a cambiar un poco, o mejor dicho, todo que te cambia mucho, ¿no? Es obvio de que los muros de mampostería aportan cierta rigidez, ¿no? O sea, nosotros tenemos el modelo matemático y con ellos aproximamos el comportamiento de la estructura. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, como la estructura tiene un montón de cosas, entre ellos el muro de la mampostería puede cambiar drásticamente el comportamiento dinámico de la estructura. Entonces, lo que se quiere hacer es que para estos casos de muros que no son estructurales, se ponen como carga y se ponen las construcciones adecuadas para que este muro no ofrezca ninguna resistencia lateral, porque ya la resistencia lateral tuya está en las vigas y las columnas y en los muros de cortante. Para todo el mundo, que lo sepan, Cheltic. Desde ahora en adelante vamos a trabajar Cheltic. Para muros de mampostería, muros de hormigón, Cheltic. Para placas metálicas de espesor de menos de 1 milímetro, hace 1 milímetro es una pulgada o media pulgada, son espesores bastante pequeños, se puede utilizar la teoría de Shelby. Por ejemplo, un tanque metálico de un kilo. La diferencia está en el procedimiento. En una tú le dices al programa que te lo hagas automático y en la otra tú lo haces tú mismo. En cualquier caso, el resultado numérico es lo mismo, no te va a cambiar ningún resultado. En uno, repito, el programa te lo hace automáticamente. Muchas veces el mallado que hace el programa no es tan bueno, lo tienes que arreglar tú. Yo recomiendo que en algunas ocasiones, cuando el programa no te da un buen mallado, lo hagas tú explícitamente, aunque sea un poco tedioso, pero es mejor tener una buena malla. Recomiendo utilizar mallas con relaciones de forma, por así decirlo, bonitas. ¿Qué significa relaciones de forma? Que el largo sea igual al ancho, o que no haya una distorsión. Tú no puedes tener elementos rectangulares en que la base sea mucho más grande que la altura, mucho más grande. Entonces tú vas a tener unos elementos muy feos, con una mala relación de aspecto, con mala relación de forma, y por lo tanto el estado tensional no va a ser tan bueno. Yo mejor prefiero elementos regulares, que tengan una buena forma. Al menos por salud visual de los elementos finitos se recomienda que tengan buena forma. Respecto a estructuras de cómo, esto lo vamos a ver en el próximo seminario y ahí vamos a entender por qué los ejes locales, ¿ok? Recuérdame esta pregunta por favor en el otro seminario. A ver, no es que se pierda precisión o no. O sea, hay elementos, mira, de hecho se han elaborado tanto elementos tipo shell. De hecho, el elemento que yo voy a aplicar aquí en la presentación no son los elementos que se utilizan, el elemento tipo que se utiliza en el programa de SAP 2000. En el SAP 2000 se utiliza otro tipo de tecnología, pero básicamente las hipótesis con las que yo voy a comenzar, el Celtic y el Celding, son los puntos de partida de todo, ¿no? Ya repito, SAP 2000 utiliza otro tipo de tecnología de los elementos finitos, pero las bases conceptuales son las mismas. ¿Qué es lo que pasa? Que cada uno de estos elementos, como veremos en el próximo seminario, tendrán su rango de aplicación. ¿Ok?
¿Ok? Todo eso lo voy a explicar para la próximo seminario. Todo está dentro de la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Ten en cuenta de que, o sea, son distintos tipos de elementos finitos que tienen propósitos, vamos a decir, son elementos finitos tipos shell, pero que tienen sus hipótesis distintas de partida, ¿no? Por ejemplo, en el caso del shell thick, tengo entendido, según el libro de Wilson, de que puedes utilizar el elemento shell thick inclusive si la placa es delgada, o sea que el elemento shell thick funciona inclusive para placas delgadas, pero resulta que el elemento de placa delgada no funciona para placa gruesa, entonces hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ok? Pilotes. El pilote me imagino que es un elemento de línea, puedes utilizar el elemento de línea de toda la vida y discretizarlo. Si necesitas, por ejemplo, poner alguna resistencia de algún sprint, de fricción o tal, puedes modelar, puedes dividir el elemento y puedes dividir el elemento como quieras, ¿no? Muchas veces las cosas uno las tiene que hacer manual para garantizar. A ver, el programa es una herramienta de cálculo, ¿ok? Uno toma decisiones a la hora del análisis y el diseño, y a veces el proceso del análisis, el proceso de diseño es repetitivo en el sentido de que tienes que iterar mucho hasta encontrar los valores que realmente se acomoden al análisis, ¿no? Para tener un buen diseño. No esperes que el programa te dé, que tú le pongas la estructura al programa y el programa te dé todo. Tienes que saberlo interpretar. Como buen ingeniero que somos, todos acá, tenemos que saber que el programa es una herramienta y que tenemos que interpretar los resultados, y que si ese resultado no conviene, tenemos que de alguna manera realizar y refinar más el análisis. El análisis estructural, a pesar de que es, por así decirlo, un proceso monótono, es un proceso iterativo, que requiere de tener la cabeza bastante fría porque estamos trabajando con vida, que vamos a estar trabajando con vida, vamos a estar trabajando con edificaciones que albergarán personas y que tenemos que garantizar que esa edificación, cuando venga un sismo máximo considerado, por así decirlo, esa estructura no colapse. De hecho, nuestra profesión como ingenieros estructurales no es, vamos a decir, no es la mejor pagada del todo, como los políticos, pero tenemos un gran peso encima, y por lo tanto tenemos que garantizar que nuestros análisis y nuestros diseños sean seguros y aceptables, ¿ok? Tenemos una profesión que es realmente encantadora, a mí me fascina la parte del análisis y diseño estructural, pero que también tiene su riesgo y no se puede tomar a la ligera todo, inclusive cuando yo tengo mis dudas, yo consulto mi libro y verifico efectivamente si los resultados entre dos mallas convergen o no, si verifico si la estructura se está comportando adecuadamente como yo me espero, entre otras cosas. Ok, si ya todo está hasta aquí, no hay alguna pregunta, muchísimas gracias a todos y pasen todos buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Vamos a estar dando seminarios continuos. A mí me interesa mucho meterme a la parte no convencional, a la parte del análisis de estructura por elementos finitos, ver pretensado, ver cosas como pretensado, ver cosas como de diseño basado en desempeño, el pushover análisis, cosas que están en estado de arte ahora mismo, pero que no tenemos ni idea de por qué usarlos. Entonces vamos a ver aquí en estos pequeños seminarios, estos pequeños cursos, ¿no? ¿Por qué usarlos? ¿Ok? Y cómo explotar de verdad la capacidad de estos programas. Me interesa también meterme en la parte de disipadores, estoy estudiando en este tipo de cosas, porque la verdad es que son temas abiertos, son temas que no todo el mundo domina, y que al menos como ingeniero en particular tenemos que actualizarnos. En otras cosas, alguno que otros estudios de puentes o cables y este tipo de cosas. Bueno, gente de todo el mundo, de Latinoamérica, muchísimas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Saludos a todos desde República Dominicana. Saludos de parte del ingeniero Nelson Morrison, que está continuamente siempre contribuyendo a la parte del conocimiento. Y que no se quede así, que esperamos que nos sigan apoyando y que
y que de verdad exploren en la maravilla que tiene el programa, que no es simplemente para análisis de un edificio, esto simplemente sirve para analizar cualquier tipo de estructuras que no sean no convencionales. Muy bueno. Muy buenas tardes a todos y bueno, pasen buen día.